Bienvenidos a Iglesia Teópolis, mi nombre es Eliud y hoy nos encontramos comenzando el primer episodio de una serie que se titula Orando con Jesús. Y en nuestra serie pasada estuvimos hablando de 5 compromisos colectivos que tenemos como comunidad de fe, que son compromiso con la enseñanza bíblica, comunión en el templo y en las casas, hospitalidad radicalmente ordinaria y la oración ferviente. Y en esta serie queremos prestarle atención al tema de la oración ferviente, con el objetivo de ponerla en práctica de manera colectiva, con el objetivo de que ya sea colectiva o individualmente, nosotros nos demos a conocer como personas, como aprendices de Jesús que viven vidas de oración ferviente. Y es muy probable que en nuestra comunidad de Teópolis haya personas que se encuentran en distintos espectros cuando se trata de oración. Y podemos agruparlas en estas categorías: los que no tienen experiencia con la oración, los que tienen algo de experiencia de la oración y los que tienen mucha experiencia orando. Y ya sea que no tengas mucha experiencia o por el contrario tengas bastante experiencia con la oración, esta serie va a proveer herramientas para que tu vida sea una de oración ferviente que te conduzca a conocer a Dios de una forma profunda y transformadora. Ahora bien, esto que voy a decir es muy importante cuando se trata de construir una vida de oración ferviente. Orar más, aumentar la frecuencia de las veces que oramos, no es la clave para tener una vida de oración ferviente. Así como lo oye, quizás alguien pueda pensar, pero pastor, entonces ¿quiere o no quiere que ore más? Y contestaré la siguiente pregunta volviendo a compartir algo que he dicho en otras ocasiones. Y es que Jesús no está interesado en que ores más. Jesús está mucho más interesado en que pases tiempo con Él. Piénsalo. Si el indicador para saber quiénes tienen vida de oración ferviente es la frecuencia con la que oras, entonces el estándar para las vidas de oración ferviente en el Nuevo Testamento eran los fariseos. Nadie oraba más que ellos. Y al mismo tiempo fueron los receptores de las más fuertes amonestaciones, de las palabras más duras por parte de Jesús. Y aunque los fariseos y maestros de la ley religiosa podían jactarse de que tenían una vida de oración consistente y frecuente, Jesús siempre apuntaba a la falta de fruto que esa vida de oración tenía en ellos. Y es como si quisiera enfatizar lo siguiente, que el indicador de una vida de oración ferviente no es la frecuencia ni son las palabras dichas, es el testimonio de vidas transformadas. Lo que me lleva a pensar es que debe haber un mejor ejemplo que los fariseos para seguir la vida de oración ferviente. Y ese ejemplo lo encontramos en Jesús. Jesús no solo enseñó acerca de la oración, sino que lo vemos en los evangelios como Él invitaba a sus discípulos a orar con Él. Y ahí es donde yo encuentro la clave para una vida ferviente de oración. Que no se torne en religiosidad y legalismo. Se trata de orar con Jesús.
Y quiero que anotes el siguiente pensamiento. Orar con Jesús no es una práctica para ser perfeccionada. Orar con Jesús no se trata de practicar algo hasta que lo perfecciones, sino de un hambre por Dios que debe ser cultivada. Porque al final lo que sostiene una vida de oración ferviente es esa hambre por la presencia de Dios. Esa hambre por lo que acabamos de experimentar, que no se queda en un servicio de domingo, sino que continúa con nosotros cada vez que abrimos nuestros ojos y decimos, Padre nuestro. Orar con Jesús diariamente es el puente que nos lleva a conocer acerca de Dios, a conocer a Dios íntimamente. Hay un puente que conecta lo que nosotros aprendemos acerca de Dios en su palabra. Y ese puente es la oración ferviente y lo conecta con conocer íntimamente a Dios. La oración es más que una práctica religiosa. Es una conversación transformadora con el Creador del universo. Es por eso que estoy convencido de que esta serie es muy importante para todos. Así que quisiera comenzar el tema de la oración ferviente con la manera en la que Jesús nos enseñó a orar. Y esa porción bíblica se encuentra en Mateo 6, del 9 al 13. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie en reverencia a la palabra de Dios. No sabía que le habían puesto hielo. Voy a estar pendiente para la próxima. Mateo 6, versos 9 al 13, lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Inclina tu rostro ahí donde te encuentras. Ven, Espíritu Santo, y enciende nuestra hambre por Dios. Que estar con Jesús en oración para ser transformados a la imagen de Jesús. Y poder vivir y hacer las cosas que Jesús hizo se conviertan en la prioridad de nuestra vida, para el disfrute de todos y la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Pueden sentarse. Esta porción bíblica que acabamos de leer forma parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Hay estudiosos que creen que esta era una serie de mensajes que Jesús daba de ciudad en ciudad y que quedaron finalmente registrados en el Evangelio según Mateo. Y en ese verso 9, Jesús nos enseña a orar de una manera que revela profundas verdades teológicas sobre Dios y sobre nuestra relación con Él. Y en este primer episodio nos vamos a enfocar en un solo verso. Este primer episodio se titula de la misma manera: la visión teológica de nuestras oraciones. La visión teológica que Jesús comunicó
en el Padre Nuestro y cómo eso debe informar nuestras oraciones. Y antes de que alguien escuche la palabra teológica y diga, eso no es para mí, eso es muy complicado, quisiera definir de manera práctica el concepto de teología tomando una explicación que nos dejó Tomás de Aquino. Y esta es la definición que más me gusta de teología. Teología es el discurso sobre Dios. Hablar desde Dios, con Dios y para Dios. Teología es el discurso sobre Dios. Hablar desde Dios, con Dios y para Dios. Y esta descripción de teología es de vital importancia para nuestras vidas de oraciones. Porque nuestras conversaciones con Dios deben informarse desde lo que Dios mismo ha revelado en su palabra, para que podamos acercarnos a Dios de la manera que Él desea que no los acerquemos. Porque últimamente en nuestra vida de oración ferviente, lo que debe llevarnos es a glorificar el nombre de Dios. Oramos desde lo que Dios ha revelado en su palabra para poder estar con Dios de la manera que Él desea que nos les acerquemos para glorificar su nombre. Y eso es a lo que estamos apuntando de manera colectiva e individual. Pero pastor, ¿y cómo hacemos todo eso? Vayamos a la primera herramienta. La primera herramienta que nos dice cómo nos acercamos a Dios. Entendiendo la verdad teológica profunda de que Dios es nuestro Padre. Y quisiera reconocer lo siguiente antes de profundizar en esta herramienta. Y es que algunos de nosotros podríamos escuchar, Dios es nuestro Padre, y eso nos llena de alegría y de esperanza. Esto porque hemos tenido muy buenas experiencias con nuestros padres terrenales. Sin embargo, hay algunos de nosotros que escuchamos, Dios es nuestro Padre, y sentimos cosas totalmente contrarias debido a conflictos, heridas y al abandono sufrido por nuestros padres terrenales. Cualquiera sea el caso, quisiera decir lo siguiente acerca de la paternidad de Dios. Y es que la paternidad de Dios es perfecta y trasciende nuestras experiencias humanas. Dios es el modelo original y perfecto de lo que significa ser un padre. Sus atributos de amor, justicia, misericordia y fidelidad definen la imagen de lo que debe ser un padre y su paternidad. Y si ese es el caso de algunos de nosotros, es que tenemos heridas profundas causada por nuestra desconexión, por nuestra paternidad terrenal, Dios puede sanar y redimir nuestras experiencias terrenales. Para aquellos con experiencias positivas, Dios profundiza y perfecciona esa comprensión. Y para aquellos con situaciones y experiencias dolorosas, Dios ofrece sanidad y una nueva perspectiva de lo que significa ser un padre. Ahora, es importante reconocer que nuestra comprensión de la paternidad de Dios es un viaje, es un proceso. A medida de que crecemos en nuestra relación con Él, nuestra comprensión se profundiza y madura. Y Dios es un Padre paciente con nosotros, mientras aprendemos a confiar en su amor paternal. La paternidad de Dios también se revela plenamente en la persona de Jesús. Nos muestra perfectamente cómo es el Padre.
A través de Cristo podemos experimentar la verdadera naturaleza del amor paternal de Dios. Y por último, la comunidad de fe puede ayudarnos a experimentar esa paternidad de Dios. A través del amor y el cuidado de otros creyentes, podemos experimentar aspectos del amor paternal de Dios. La iglesia está llamada a ser un lugar donde todos puedan experimentar el amor del Padre. Y si regresamos a Mateo 6:9 para profundizar en ese Padre nuestro, tenemos que decir que esta primera herramienta es muy importante. Primero, porque el concepto de relación íntima con Dios como Padre era algo totalmente revolucionario para la audiencia que escuchó a Jesús por primera vez. Y me explico. Hasta ese momento, aquella audiencia mayormente judía había escuchado ocasionalmente a Dios ser referido como Padre en un sentido más distante y formal. El término y la palabra hebrea que usaba era Av, que significa Padre. En un sentido más formal, progenitor. Dios es el Padre. Sin embargo, la palabra que Jesús estaba usando era Abba. Jesús introduce el uso de Abba, un término arameo informal y cariñoso, que es equivalente a papá en español. Algo que expresa intimidad y confianza. Los discípulos escucharon una y otra vez a Jesús referirse a Dios como papá, incluso en una de sus oraciones más difíciles de hacer, que encontramos registrada en Marcos 14:36, donde Jesús le dice: Abba, Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. La oración que hizo justo antes de ser entregado para morir. Y se refería a su Dios, a su Padre, como papá. Y existen varios principios que podemos aplicar a nuestra vida. Primero, Jesús nos invita a una relación de cercanía e intimidad en lugar de distancia reverencial. Segundo, Jesús nos enseña a relacionarnos con Dios como un padre personal en lugar de un padre de una nación, que era como ellos se relacionaban. Dios era el Padre de Israel. No necesariamente significa lo mismo que Dios es mi papá. Tercero, Jesús nos muestra un Padre en quien podemos confiar plenamente en lugar de tener miedo. Y estos principios deberían impactar nuestras oraciones de la siguiente manera. 1. Nos permite acercarnos a Dios con confianza sin precedentes. 2. Transforma la oración de un acto de deber a un acto de amor e intimidad. 3. Nos invita a ser completamente honestos y vulnerables en oración. Y quiero que prestes atención a este pensamiento. Orar con Jesús no es una manera distinta de orar, sino una nueva forma de relacionarnos con Dios. Se trata de pasar de ser siervos temerosos a hijos amados. ¿Y por qué esta visión teológica de la paternidad de Dios es tan importante en la vida del creyente? Porque la estrategia del enemigo ha sido la misma desde el principio de la historia. Distorsionar la imagen de Dios como el buen padre. Esta es la mentira original con la que el enemigo logró engañar a Adán y Eva.
Es la misma mentira que nos quiere vender a toda costa. Dios es un Padre ausente que no tiene las mejores intenciones para nosotros. Esa es la mentira que una y otra vez nos quiere vender el enemigo. Una vez nos tiene confundidos en esa mentira, logra que malinterpretemos los límites de Dios como falta de amor. El resultado ha sido el mismo a través de la historia. Una humanidad que vive como huérfanos. Y en el caso de nosotros, creyentes que viven como huérfanos, incapaces de gozar una relación íntima con el Padre. ¿Y a qué me refiero con el término de huérfano? Es que muchos creyentes vivimos como huérfanos espirituales, conociendo a Dios como un juez o Señor, pero no experimentando la intimidad de un Padre amoroso. Ven a Dios principalmente como un juez severo o un empleador bien exigente, un jefe bien difícil de llevar. Luchan para sentir el amor y la aceptación de Dios. Creen que deben ganarse el derecho de acercarse a Dios. Sus oraciones están llenas de promesas de hacer más o ser mejores. Dudan constantemente de su salvación o del amor de Dios. Buscan señales y confirmaciones constantes de que Dios me aprueba y está orgulloso de mí. Se esfuerzan por cumplir las reglas y las expectativas para agradar a Dios, pero al mismo tiempo luchan con la culpa y la vergüenza de su pecado. Luchan para aceptar el amor incondicional de Dios y de otros, y tienen grandes dificultades para expresar el amor y el afecto genuino. El amor que se describe en 1 Corintios. Y cuando vivimos como creyentes huérfanos, oramos como si tuviéramos que convencer a Dios de escucharnos. En lugar de confiar en su amor incondicional. No nos debe sorprender que en esas temporadas nuestra vida de oración se convierte en una fuente de ansiedad en lugar de paz. Y esto es primordialmente porque olvidamos de que estamos hablando con nuestro Padre amoroso, con nuestro papá. Y es posible que al igual que yo te hayas identificado en uno de esos ejemplos. Y si ese es el caso, debemos contestarnos lo siguiente. ¿Cómo hacemos la transición de ser un huérfano a un hijo amado que vive con su papá? Y la contestación a esa transición la vemos en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15 del 11 al 32. En esta parábola, Jesús narra la historia de un padre con 2 hijos. El menor pide su herencia anticipadamente y se marcha y malgasta todo en una vida desenfrenada. Sumido en la miseria y el hambre, decide volver a su casa, dispuesto a ser tratado como un sirviente. En otras palabras, dispuesto a ser tratado como un huérfano. Soy el único que se identifica con el hijo menor regresando a su papá. Tengo que ser el primero en confesar que hay múltiples temporadas en mi vida en donde mi relación con Dios se parece mucho a lo que el hijo menor tenía en mente cuando se disponía a regresar a la casa de su padre. De hecho, son muchos los creyentes que viven su fe de esa manera, como huérfanos en penitencia. Y por eso se sienten tan culpables cuando les dicen no tienes que hacer penitencia, porque están profundamente convencidos
de que esa penitencia, de que ese castigo, de que ese sufrimiento, de que esa manera de vivir triste es la manera que le gana el acceso de regreso a la casa de su padre. Pero Jesús continúa su parábola para la sorpresa del hijo menor y de su audiencia original. El padre lo recibe con amor desbordante, restaurándolo completamente como hijo y celebrando su regreso. Y esta acogida inesperada nos ilustra la gracia y el amor incondicional de Dios hacia aquellos que se arrepienten, cambian su dirección y regresan a donde Él. De modo que en la parábola del hijo pródigo, Jesús nos revela el corazón de un padre que corre a recibir a sus hijos, desmintiendo la mentira de que Dios es distante o indiferente a lo que estamos viviendo. El enemigo va a querer susurrarnos mentiras, pintando a Dios como un padre resentido, esperando a castigarnos por nuestros errores y nuestros pecados. Pero la verdad resplandece en la parábola del hijo pródigo. Dios es el padre que ansiosamente mira hacia el horizonte, listo para correr hacia nosotros, es el primer signo de nuestra disposición a regresar a Él. No espera con los brazos cruzados, sino con el corazón abierto. Y en este contexto, la oración ferviente es nuestro intento desesperado no es un intento desesperado para aplacar la ira de Dios, sino el momento glorioso en el que nos encontramos envueltos en el abrazo del Padre. Un Padre que celebra nuestro retorno a casa. Imaginen eso. Imaginen que cada vez que nos disponemos a orar, Dios está esperándonos con los brazos abiertos, diciendo, qué bueno que regresas. Cada oración con Jesús es una fiesta en el cielo. Un banquete de reconciliación donde el Padre no solo nos recibe, sino que nos restaura plenamente como sus hijos amados. Mis hermanos, el enemigo no necesita que renunciemos a nuestra fe para lograr su objetivo. Con que vivamos distraídos con sus mentiras basta. Eso fue suficiente para él en el jardín del Edén y sigue siendo suficiente para él hoy día. Sin embargo, al acercarnos a Dios en oración, de la manera que Él desea, ese plan del enemigo queda desarticulado. Dios quiere que nos acerquemos a Él convencidos de que es nuestro papá. Y cuando lo hacemos, la oración deja de ser una tarea para convertirse en un encuentro esperado con un Padre amoroso. Y esta verdad nos debe llevar a la presencia de Dios en todo momento. Dios es el Padre que nos está esperando. Con una vida de oración ferviente podemos regresar a Él. Si 1000 veces me alejo de Dios, 1000 veces tengo la oportunidad de regresar a sus brazos. Y eso lo hacemos con una vida de oración ferviente. Orar en cualquier lugar, sabiendo que Dios siempre está cerca. Orar con Jesús, conscientes de que Dios es nuestro Padre, nos debe animar a acercarnos a Dios con confianza y apertura. Orando con la certeza de que seremos escuchados y amados.
Pero esa no es la única verdad teológica a la cual Jesús nos llama para informar nuestra vida de oración. Él quiere que sepamos que Dios es nuestro Padre, pero es el Padre nuestro que está en el cielo. Y esa es la herramienta número 2. Dios es omnipresente. Es importante notar que cuando Jesús nos enseña a orar en el cielo, lo hace enfatizando la trascendencia de Dios, su soberanía sobre toda la creación, y establece el contraste entre su reino perfecto y nuestro mundo imperfecto. En el pensamiento antiguo, a menudo se concebían múltiples niveles de cielo y terminó siendo real. Hay múltiples niveles de cielo. Sin embargo, la implicación teológica de la frase en el cielo se refiere a la morada de Dios, un reino trascendente más allá del mundo físico. Cuando Jesús nos enseña a orar de esta manera, lo hace estableciendo que la oración es el lugar donde el ámbito celestial y divino se encuentra con el terrenal y el humano. Y a primera vista, decir que Dios está en el cielo parece contradecir su omnipresencia. Pero si Dios está en todas partes, ¿por qué enfatizar su presencia en los cielos? Y lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de sí mismo nos permite contestar esta pregunta e informar nuestras oraciones de la verdad poderosa de que Dios es omnipresente. Vayamos al Salmo 139 del 7 al 10 para informar nuestra visión teológica, como decía Tomás de Aquino, desde Dios. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Y hay varias cosas que me llaman la atención de lo que el salmista expresa acerca de Dios. Sin embargo, voy a concentrarme en una que creo que es bien importante que tengamos en consideración cuando estamos orando. Y es que el salmista expresa que no existe lugar donde pueda escaparse del Espíritu de Dios, incluyendo el reino de los muertos, a menudo traducido como el Seol o el infierno. Así que me di a la tarea de buscar otras porciones bíblicas que sostengan que la omnipresencia de Dios no puede ser limitada ni tan siquiera por el infierno. Encuentro en Amós 2, en la versión Reina Valera, en la ungida. Aunque cavase hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Este versículo refuerza la idea de que no hay lugar fuera del alcance de nuestro papá. Proverbios 15:11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Esto sugiere que incluso el reino de los muertos está expuesto ante la omnipresencia de nuestro papá. Job 26:6. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Esto nos indica que ni siquiera el reino de los muertos está oculto de la presencia de Dios. Y en Apocalipsis 14, del 9 al 10. Al final de los tiempos,
Presten atención ante la presencia de quien se está dando el castigo al enemigo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Escuchen esto. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Nadie escapará de la presencia de Jesús. Nadie puede escaparse de la presencia de nuestro Padre. Por eso es que dice que toda rodilla se va a tener que doblar y reconocerlo como el Señor. Esté en el cielo o esté en el infierno. Y esto parece haberse tornado un poco creepy en el mensaje, pero la realidad es que estos son muy buenas noticias para cada uno de nosotros. Si la presencia de Dios alcanza incluso el infierno, ciertamente no hay lugar en nuestra vida donde, o por oscuro que sea, donde Él, nuestro papá, no esté presente. Su omnipresencia no es limitada por nada. La presencia de Dios en nuestros momentos más bajos no es de juicio, sino de amor y gracia. No importa cuán lejos nos sintamos de Dios, Él siempre está presente. A Dios no hay que preguntarle, tú estás aquí. Él siempre está ahí, listo para restaurarnos. La gracia de nuestro Padre es más profunda que nuestro pecado más profundo. La verdad de que Dios es omnipresente incluso en el infierno nos asegura su presencia, amor y gracia que están disponibles para nosotros en los momentos más oscuros y pecaminosos. Ahora bien, esta verdad, lejos de minimizar la gravedad del pecado, magnifica la grandeza de la gracia de Dios. El pecado ante nuestro Padre omnipresente tiene que verse como una elección consciente de rechazar la presencia amorosa de Dios que siempre está con nosotros. Un acto de ceguera voluntaria ante la gracia que nos rodea constantemente. Una tragedia más profunda a la luz del amor incesante de Dios. De modo que el pecado no es meramente romper una regla, sino dar la espalda al abrazo constante de un Padre amoroso que nunca nos deja. Y al mismo tiempo, la omnipresencia de Dios convierte cada momento en una oportunidad para orar. Cada lugar en un santuario y cada circunstancia en un encuentro divino. Al orar con Jesús, quien encarna perfectamente esta presencia divina, no solo hablamos con Dios, sino que nos sumergimos en su realidad omnipresente. Esta conciencia debe llevarnos a transformar nuestra oración. En lugar de ser un monólogo ocasional, a un diálogo continuo. De un acto religioso a una forma de vida. Permitiéndonos vivir cada instante en la presencia consciente del Padre que Jesús nos reveló. Presta atención al siguiente pensamiento. La omnipresencia de Dios nos asegura de que no hay rincón en el universo,
por glorioso o temible que sea, que esté fuera de su conocimiento y su soberanía. No existe, yo no sé por qué situación ha estado pasando, pero no se escapa de la soberanía, del conocimiento y de la omnipresencia de nuestro papá. Y Jesús nos enseñó a orar de esa manera todas las veces. Dios es nuestro Padre. Y Dios siempre está presente. Regresemos a Mateo. Padre nuestro, que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Dios es nuestro Padre. Dios es omnipresente. Dios es eternamente santo. Esa es la tercera y última herramienta de hoy. Y antes de profundizar en que Dios es eternamente santo, me gustaría definir la santidad de Dios de una manera práctica. La santidad de Dios se refiere a su absoluta pureza moral y su distinción de toda la creación. Es un atributo eterno e inmutable, incambiable de Dios. En otras palabras, cuando leemos en Isaías 6:3 que los ángeles expresan: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria, lo hacen en profunda reverencia y asombro ante la presencia de una santidad que se distingue de cualquier cosa en el universo visible y no visible. Y si hay algo de este lado de la eternidad que pueda considerarse puro, santo, que podamos apartar, Dios es 3 veces eso y más. Por eso, la manera en la que responden los ángeles ante su presencia no es diciendo: tú eres bueno, bueno, bueno y misericordioso. Dios dice: tú eres santo, 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 todopoderoso. Y la bondad de Dios y la misericordia de Dios no son atributos menos, pero su santidad es lo que dicta todo. La santidad de Dios no es un atributo más, sino la esencia misma de su ser que ilumina y define todos los demás atributos. Su amor es santo, su misericordia es santa, su justicia es santa, su palabra es santa, por lo tanto sus mandamientos son santos. Esto nos debe llevar a acercarnos a la oración individual y colectiva con reverencia y con asombro. Significa también que la santidad de Dios nos debe hacer conscientes de nuestro pecado y nuestra necesidad de ser purificados. Y esto naturalmente nos lleva a una adoración que se profundiza al comprender la verdadera naturaleza de Dios. Como resultado, hacemos peticiones que reflejen y honren la santidad de Dios. Presta atención a esto. Orar con la conciencia de la santidad de Dios transforma nuestras oraciones de una lista de deseos a un encuentro transformador con el Santo. Y también debo ser el primero en confesar que no siempre estoy consciente de que mis oraciones son ese tiempo donde me encuentro con el Santo. Y es por eso que mis días deben comenzar con la oración que Jesús nos enseña en Mateo 6, del 9 al 13.
Orar esto le recuerda a mi mente y a mi alma que al orarle a mi Padre omnipresente y eternamente santo, eso debe tener serias implicaciones en mi manera de vivir. Y lo mismo es cierto para cada uno de nosotros. La santidad de Dios debe inspirarnos a buscar su santificación en nuestra propia vida y a desarrollar una mayor sensibilidad al pecado y sus efectos. Orar con Jesús es estar consciente de la santidad eterna de un Padre que nos impulsa a reflejar esa misma santidad al mundo que nos rodea. Cuando estamos conscientes de la santidad de Dios, una santidad que está presente en todo momento y en todo lugar, tomamos decisiones basadas en lo que honra esa santidad de Dios. Y por último, esta misma santidad nos impulsa a buscar su justicia, la versión de la justicia de Jesús en el mundo. La santidad de Dios nos llama a una vida de adoración continua y nos inspira a buscar la santidad en cada aspecto de nuestra existencia. Esta verdad nos debe llevar a orar en cualquier lugar, sabiendo que Dios siempre está cerca. Orar con Jesús, conscientes de la santidad de Dios, nos debe llevar a acercarnos a Dios con respeto y admiración, reverencia y asombro. Orar conscientes de esta verdad nos debe llevar de movernos de la casualidad a la reverencia en nuestra relación con Dios, del conformismo a la búsqueda activa de la santidad. Amados hermanas y hermanos en Cristo, cuán diferente sería nuestra iglesia si nos comprometiéramos a orar con Jesús, verdaderamente conscientes de que Dios es nuestro papá, omnipresente y eternamente santo. Como hijos del Padre Celestial, nuestras reuniones rebosarían de una confianza inquebrantable en el amor de Dios. Los conflictos se resolverían con la gracia y el perdón que caracterizan a una familia verdadera. Nuestro testimonio al mundo sería de hijos seguros en el amor de su Padre, no de huérfanos espirituales buscando aceptación. Si estuviéramos conscientes de su omnipresencia, cada rincón de nuestro edificio, cada hogar, cada lugar de trabajo, cada mesa se convertiría en un santuario de adoración. Nuestras conversaciones, incluso las más casuales, estarían llenas, impregnadas de la conciencia de que Dios está ahí, está escuchando y está presente. El temor y la ansiedad perderían su dominio en nuestra alma, reemplazado por una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nuestro papá siempre está presente. Y si reflejáramos su santidad en nuestras oraciones, nuestros estándares morales se elevarían no por el legalismo, sino por un profundo deseo de honrar la santidad de Dios. Nuestro impacto en la comunidad sería tangible, como una luz que no se puede ocultar. La santificación dejaría de ser un concepto teológico del cual enseñamos para convertirse en una realidad presente que vivimos. Ahora, eso es cuán diferente podría ser nuestra iglesia. Ahora pregúntese, ¿cuán diferente sería su vida personal? Imaginen despertar cada mañana con la certeza absoluta de que eres un hijo, de que eres una hija amada incondicionalmente
por el creador del universo que resulta ser tu papá. Visualicen cada desafío con la confianza de que Dios, el Dios omnipresente, ya está obrando en esa situación. Ya Dios está obrando en tu petición, en tu situación. Contemple cómo cambiarían las decisiones diarias si estuvieran conscientes de la santidad eterna de nuestro papá. La oración ferviente con Jesús no es una tarea más en nuestra lista. Es la puerta a una realidad transformadora donde cada momento es una oportunidad para la comunión con el Padre. Cada lugar es un altar donde podemos encontrarnos con nuestro papá. Cada acción es una ofrenda de oración al Santo, Santo, Santo. Y esto no es un sueño inalcanzable. Creo que esta es la realidad a la que Jesús nos invita cuando nos enseña a orar. Solamente en el primer verso nos está diciendo todo esto. Él nos muestra al Padre, nos revela su presencia constante y nos llama a la santidad. Imaginen una iglesia donde la oración no es algo que hacemos, sino algo que somos. Donde vivimos en constante diálogo con Dios. Donde su presencia es tan real como el aire que respiramos. Donde su santidad se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Esa iglesia puede ser la nuestra. Y es por eso que durante esta serie hemos estado proveyendo herramientas para continuar profundizando en las enseñanzas durante el resto de la semana. No queremos que esta verdad se quede con la fecha de expiración de cuando se acaba el domingo, sino que queremos seguir meditando y orando sobre estas verdades. Cada uno de ustedes puede tener un papel con el que tiene preguntas reflexivas y herramientas para tener estudio bíblico y para orar la Biblia de la manera que hicimos hoy con los salmos. Estas preguntas autorreflexivas están diseñadas para que las discutas con personas cercanas. Personas que se comprometan a dos cosas. Son dos compromisos. Presten atención y anótenlo. Escuchar y orar por esa persona. Más nada. Escuchar lo que esa persona tiene que decir luego de autorreflexionarse. Y orar por esa persona y decir, te cubro mi hermano en oración. Te cubro mi hermana en oración. Los animo a que hagan sus grupos y se reúnan en sus casas. Y algunos de nosotros estaremos llegando hasta aquí para orar en Teópolis. Y lo estaremos haciendo por los próximos 4 jueves. A las 7 de la noche. Pero si no puede llegar, hágalo en su casa. Porque no queremos que orar con Jesús sea una serie en donde aprendemos cosas brutales, pero no las ponemos en práctica. Porque Jesús es el premio más grande de tener una vida de oración ferviente. Nos atrevemos a tomar ese paso. Nos atrevemos a hacer esa iglesia que ora fervientemente junto a Jesús. Nos atrevemos a vivir esa vida en donde tenemos acceso a nuestro papá que es omnipresente y que es eternamente santo. Quisiera cerrar con la cita central del mensaje. Orar con Jesús no es más que una conversación. Esas oraciones fervientes
son el lugar donde nos encontramos con Dios, nuestro Padre amoroso que está siempre presente y es eternamente santo. No son conversaciones, son encuentros. Por eso me encantó la canción de Hermoso Momento. Porque es una respuesta a lo que la presencia de Dios hace en cada uno de nosotros. Cuando llega, nos convierte en su altar. Ahora, Jesús está a la puerta de Teópolis, toca. Y si le abrimos a la puerta, Él entra a cenar con nosotros. Pero Él no va a forzar esa puerta. Lo que significa es que hay un próximo paso para cada uno de nosotros. Y quizás para alguno de nosotros es aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Hacer esa confesión. Para otros, ya hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero no nos hemos propuesto en nuestro corazón a seguirlo, a convertirnos en sus aprendices, a reorientar nuestras vidas alrededor de estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Y hay otros de nosotros que esta serie va a ser de gran bendición porque va a volver a catalizar, va a ser el catalizador de su vida de oración ferviente que una vez tuviste y dejaste apagar. Pero el próximo paso que me gustaría que fuera para todos es salirnos de nuestra zona de confort y acompañar a otras personas en su peregrinaje hacia la oración ferviente. Porque Dios es nuestro Padre, no solamente mi Padre. Y hay un valor en la comunidad, en una comunidad que se pone de acuerdo para juntos orarle al Padre omnipresente, eternamente santo, que está esperándonos con los brazos abiertos para abrazarnos, para besarnos, para restaurarnos, para ponernos ropas nuevas y hacer un banquete que celebre el que su hijo estaba perdido, pero ahora es encontrado, que su hijo estaba muerto, pero ahora vive. Y esa puede ser la respuesta de cada uno de nosotros ante este mensaje y esta canción que vamos a cantar. Si el Espíritu Santo ha encendido ese fueguito en tu corazón, te pido que corras al altar. Cuando estemos cantando esta canción, escucha la letra y hazla tu respuesta a este mensaje. Dios les bendiga.